¿Sabes? Mudarme a Emerald Meadows fue como ganarme la lotería de los suburbios. El césped siempre estaba impecablemente cortado. Las aceras relucían y todos me saludaban con una sonrisa mientras llevaba cajas a mi nuevo hogar. Lo que no sabía era que este trocito de cielo tenía una portera muy específica y exigente. Se llamaba Brenda Sterling, aunque todos susurraban la abeja reina a sus espaldas. Como presidenta de la Asociación de Propietarios, dirigía nuestro pequeño rincón del mundo como si fuera su feudo personal, armada con un portapapeles y un ojo de águila para las infracciones. Y como soy ingeniera de software y trabajo desde casa, lo que significa un flujo constante de paquetes, estaba a punto de convertirme en su nuevo proyecto favorito. Nunca olvidaré el sonido de sus gritos resonando desde el interior de mi establo. El agudo gemido se mezclaba con los bajos y retumbantes resoplidos de mis dos toros de premio, Ferdinand y Goliath. Allí estaba yo, de pie en mi patio trasero, tomando mi café matutino mientras observaba el reflejo del sol matutino en el techo metálico de mi granero. Los golpes desesperados en la pesada puerta de madera casi me hicieron sonreír. Mudé a este pequeño rincón de paraíso rural. Los problemas empezaron casi inmediatamente después de mudarme. Primero, las quejas pasivo-agresivas sobre el ruido excesivo del tráctor demasiado temprano por la mañana, sin importar que estuviera trabajando en mi propio terreno dentro del horario legal. Luego, los olores desagradables que emanaban de mi ganado, una forma sutil de decir que mis vacas olían a vacas. Después, presentó una queja formal ante el condado, alegando que mis graneros eran estructuras antiestéticas que reducían drásticamente el valor de las propiedades en Emerald Meadows. En cada ocasión, los pacientes funcionarios del condado le explicaban amablemente a Bethany que mi propiedad no formaba parte de su liga de propietarios y que no estaba infringiendo ninguna ordenanza del condado. Pero eso nunca la detuvo. En todo caso, la reafirmó aún más. Sus ojos brillaban con un renovado entusiasmo. La situación se agravó el mes pasado, cuando decidí reparar y alinear correctamente la cerca que separaba mi propiedad de Emerald Meadows. Según mi meticuloso estudio, la cerca existente estaba en realidad 1 metro dentro del límite de mi propiedad. Planeaba moverla al límite correcto, recuperando esa estrecha y abandonada franja de tierra que legítimamente me pertenecía. Bethany apareció en cuanto empecé a trabajar, con los papeles de la propiedad en la mano, insistiendo en que la cerca existente había sentado un precedente y no podía moverse. Cuando le presenté con calma mis documentos oficiales de estudio, su rostro se sonrojó de un alarmante tono carmesí, un color que solía significar problemas. «Esto no ha terminado, señor Vance», susurró, señalándome con un dedo de manicura. Perfecta, con la voz temblorosa por la furia apenas contenida. «Inspeccionaré toda tu propiedad, en busca de infracciones del código. Ya veremos qué tan engreído estás cuando te enfrentes a multas millonarias». Me encogí de hombros y volví al trabajo. Había lidiado con amenazas mucho más aterradoras, de auténticos caudillos. Bethany, a pesar de toda su fanfarronería, no era más que una tirana de barrio. Unos días después de nuestro enfrentamiento por la valla, empezaron a ocurrir cosas extrañas en mi propiedad. Primero, desaparecieron algunas herramientas de mi taller. Luego encontré varios fardos de heno, recién llegados, brutalmente abiertos, con su contenido esparcido por el suelo del granero, como confeti caótico. Al principio, pensé que podrían ser adolescentes de la zona, buscando travesuras, pero mis cámaras de seguridad recién instaladas revelaron a un culpable mucho más inquietante. Las imágenes nocturnas mostraban claramente
a Bethany Thorne, vestida con ropa oscura, colándose en mi propiedad después de medianoche, entrando en mi granero y manipulando meticulosamente mi equipo. En un video particularmente exasperante. Incluso rociaba algo sobre mi heno. Más tarde, descubrí que era una especie de perfume nocivo. Aparentemente su retorcido intento de enfermar a mis animales, o simplemente hacerlos desagradables. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. No iba a presentar cargos de inmediato. Eso solo llevaría a interminables negaciones. Un frustrante ciclo de drama de él, dijo. Ella dijo, y probablemente más actos de sabotaje encubiertos. No. Necesitaba atraparla con las manos en la masa, de una manera que fuera completamente innegable. Una actuación teatral que pusiera fin definitivamente a su reinado de terror mezquino. Así que ideé un plan completamente legal, pero que le daría a Bethany una lección que no olvidaría fácilmente. En primero, instalé alarmas silenciosas que avisarían inmediatamente a mi teléfono cuando alguien entrara al establo. Luego, reforcé la puerta principal del establo con una cerradura automática de alta resistencia, de esas que se cierran solas, con un clic satisfactorio al cerrarse por completo. No estaba diseñado específicamente para atrapar personas, sino para mantener a mis animales seguros. Lo que sucedió después fue mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Bethany probó la puerta tirando frenéticamente del picaporte y la encontró completamente cerrada. Entonces se giró lentamente, girando la cabeza, y vio a Ferdinand y Goliath por primera vez. Habían levantado la vista del heno, con sus enormes cabezas girando, curiosos por el inesperado visitante. El grito de Bethany fue tan fuerte que distorsionó el audio de mi sistema de seguridad. Se pegó a la puerta del granero, tirando frenéticamente del pike con los ojos abiertos de terror, mientras los toros simplemente la observaban, resoplando ocasionalmente o cambiando su inmenso peso. Para Bethany, debió parecer que estaban a punto de embestir. Con sus impresionantes cuernos amenazantes, me tomé mi tiempo para caminar hasta el granero, asegurándome de llamar primero a la oficina del sheriff. Sí, quiero denunciar a una intrusa en mi propiedad, expliqué con calma, con voz suave y pausada. Se ha encerrado sin querer en mi establo con mis toros. No le harán daño, pero está entrando sin permiso y lo tengo todo grabado. Hecho, lleva semanas vandalizando mi propiedad. Para cuando llegó el sheriff Thompson 15 minutos después, acompañado de 2 agentes, los gritos de Bethany se habían convertido en sollozos desesperados y roncos. Podía oírla a través de la pesada puerta de madera, rogando a los toros que se alejaran, prometiendo que me dejaría en paz para siempre si no la lastimaban. No dije nada, simplemente me apoyé en un árbol cercano, bebiendo mi café tranquilamente, y esperé a que el sheriff evaluara la situación. Ferdinand y Goliath, por su parte, ya habían perdido el interés en su frenético visitante y habían vuelto a masticar heno tranquilamente, con un aspecto tan amenazador como un par de cachorros gigantes. Cuando el sheriff Thompson por fin llegó al establo, le expliqué la situación con calma, mostrándoles las grabaciones de seguridad de mi teléfono, no solo de hoy, sino también de los incidentes anteriores. La expresión del sheriff se ensombreció al ver a Bethany rociar meticulosamente productos químicos tóxicos sobre mi heno. Saquémosla de ahí, dijo con voz sombría. Finalmente, me acerqué y abrí silenciosamente el cierre automático. La puerta del establo se abrió de golpe y Bethany salió corriendo, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de rímel. Corrió directamente hacia el sheriff Thompson, señalando el establo con un dedo tembloroso. Esos animales intentaron matarme, gritó con voz aguda e histérica. Me atrapó ahí a propósito. Quiero que lo arresten.
El sheriff Thompson echó un vistazo al granero, donde Ferdinand y Goliath masticaban heno con tranquilidad, con aspecto absolutamente tranquilo. Luego volvió a mirar a Bethany, con una expresión que mezclaba incredulidad y creciente impaciencia. Señora, según estos vídeos, ha estado invadiendo y vandalizando la propiedad del señor Finch repetidamente. ¿Puede explicar por qué estaba en su granero sin permiso? La furia de Bethany, que se consideraba a sí misma un pretexto, se disolvió rápidamente en un torrente de excusas balbuceantes. Soy el presidente de la Asociación de Propietarios de Emerald Meadows. Solo estaba inspeccionando. La comunidad tiene inquietudes sobre... Es mi responsabilidad asegurar que la autoridad de su asociación termine en los límites de su comunidad. El sheriff interrumpió. Esta propiedad no está bajo su jurisdicción. Lo que han estado haciendo constituye allanamiento ilegal, intento de crueldad animal y vandalismo. Mientras uno de los agentes conducía a Karen hacia la patrulla, leyéndole sus derechos, me miró con odio puro. Este granero es una amenaza para la comunidad, gritó. La asociación presentará una queja formal. Tendrá noticias de nuestros abogados. El sheriff simplemente negó con la cabeza. Señora, basándome en las pruebas, se enfrenta a cargos por allanamiento ilegal, intento de poner en peligro a los animales y múltiples cargos de vandalismo y destrucción de propiedad. Le sugiero que deje de hablar y llame a su abogado. La transformación en el rostro de Karen fue algo digno de contemplar. El color se desvaneció a medida que la realidad de su situación finalmente se hundió. Esta no era una violación de la asociación de propietarios que pudiera resolverse con una multa o una carta redactada con firmeza. Estaba siendo arrestada por cargos graves que podrían resultar en tiempo en prisión. 2 semanas después, me senté en el juzgado del condado viendo cómo Karen se paraba ante el juez. Su atuendo de diseñador había sido reemplazado por un traje conservador y su habitual comportamiento seguro no se veía por ningún lado. El juez no pareció impresionado por su explicación entre lágrimas de que solo estaba cumpliendo con su deber como presidenta de la Asociación de Propietarios. El tribunal declara al acusado culpable de vandalismo por allanamiento ilegal e intento de poner en peligro a los animales. El juez anunció: está condenado a 60 días en la cárcel del condado, 2 años de libertad condicional, $5,000 en multas y $3,200 en restitución a la víctima por daños a su propiedad. Además, tiene prohibido acercarse a menos de 500 pies de la propiedad del señor Johnson. Durante la duración de su libertad condicional, Karen se balanceó ligeramente agarrando la mesa frente a ella, pero su señoría susurró: lo haré. Pero mi trabajo y la asociación de propietarios, deberías haber pensado en eso antes de quebrantar la ley repetidamente. Respondió el juez con firmeza: tal vez esto te dé tiempo para reflexionar sobre los límites de tu autoridad. Mientras el alguacil se la llevaba, Karen me miró una última vez. La ira que tenía derecho se había ido, reemplazada por algo que no había visto antes: conmoción genuina de que sus acciones tuvieran consecuencias reales por primera vez desde que la conocía. Karen Williams se quedó completamente sin palabras.